Hola, ¿cómo están? Bueno, hace mucho que no hacía ningún tipo de video hablando de literatura ni de poesía, y bueno, tenía ganas de hacer uno. Eh, Estoy filmando con la compu, que no estoy muy acostumbrado, pero quería hablarles un poquito de nuevo, porque había otros videos que los borré porque no me gustaban mucho, eran un poquito desastrosos, hablando de mi libro, ¿no? Del diario El fin de los tiempos. Eh, Hay un video breve acá en YouTube que yo hice hablando del libro, que bueno, voy a hacer uno, esta vez voy a comenzar hablando un poco del concepto de mi obra, que es la apoplesía, como dice en la contratapa. Como verán, yo no le puse ninguna sinopsis, nada, solo apoplesía. Y esta fotito que ven ahí soy yo con esta gorra delante de la pantalla de un televisor. Son tres fotos que estoy yo con esta gorrita, que es la gorrita que yo le digo de poeta pop. Poeta pop, popesía. Digamos, son dos conceptos que están relacionados, ¿no? Eh, Ser poeta pop no es precisamente, para mí, yo me llamé a mí mismo poeta pop a partir de que eh, decidí escribir inspirado en los conceptos, en los valores del arte pop, como el absurdo, lo divertido, lo de la vida cotidiana, el ridículo, etc. Entonces, esa alegría, esa estridencia del pop me gusta eh, meterla en mis historias. Y cuando empecé a escribir, yo empecé escribiendo esta novela, había escrito un par de poemas en prosa, eh, siempre relacionado con la cuestión de la transformación interior. Entonces quería escribir algo relacionado a eso. Pero que a su vez fuera una historia, ¿no? Que haya una historia y que tenga mucho de introspección. Entonces el personaje, digamos, está muy imbuido de la filosofía de la nueva era, de las terapias alternativas, por la meditación, de todas estas ideas de la New Age que yo quería que estuvieran reflejadas en la historia, pero que a su vez haya una historia que, que sea un poco delirante, creativa, con un toque fantástico también. Tiene un toque fantástico la novela, si bien no es toda fantástica, tiene algunas cuestiones que son fantásticas, que también están relacionadas con la filosofía de la New Age, con el tema de los duendes, de los seres mágicos. No les quiero contar exactamente, pero está relacionado con eso. Y, pero bueno, yo ayer me estaba preguntando, a partir de gente que apareció hace poco y que leyó mi libro, porque cada tanto aparecen nuevos lectores. El libro fue editado en el 2017, pero cada tanto aparecen nuevos lectores o gente interesada que va llegando de a poco, ¿no?, al libro. Y, y bueno, hubo un par de lectores, de personas a las que le gustó mucho. Después otra vez me voy a adentrar más en el concepto de hipopesía, pero por ahí en otro video, para no hacerlo tan largo. Eh, con todo esto del coronavirus y toda esta pandemia y esta psicosis que hay a nivel global, yo me preguntaba si en este libro que yo traté de plasmar todas las cuestiones presentes en esta época, si había puesto algo relacionado a un virus o a una epidemia, porque no me acordaba realmente si había mencionado algo. Y recién acabo de encontrar, hojeándolo, encontré en una parte que digo algo relacionado a una amenaza bacteriológica. O sea que eso también está presente. Están presentes como todas las cuestiones bien de esta época. Que me doy cuenta que no falta prácticamente nada, o por lo menos los temas que a mí más me interesaba que estuvieran, ¿no? Y acá en una parte, más llegando hacia el final, hablo del miedo, de las fobias y todo eso.
Supongo que cada uno deberá encontrar la fórmula que le permita superar ese virus que como una amenaza bacteriológica nos coarta e incluso puede destruirnos. Bueno, y ahí ya sigue más hacia el final. Viene hablando obviamente son todos los... el libro narra más que nada los pensamientos del personaje. Es un libro que narra básicamente los pensamientos. O sea, Francis, que es el protagonista, es un joven músico que no puede parar de pensar. Y entonces lo que vemos a lo largo de todo el libro es sus pensamientos. Es como leer su mente. Y va del presente al pasado y viceversa todo el tiempo. La historia transcurre continuamente como con flashbacks, volviendo al pasado, que son las notas del diario de Francis, que es lo que lo que va armando la historia, como si fuera un rompecabezas que hay que ir, de todas esas notas son piezas que vos podés ir armando un rompecabezas entendiendo de qué va la historia, que a la vez es bastante lineal. La historia es fragmentaria, pero es lineal. Tiene como un orden cronológico el diario, digamos, que eso sí es lineal. Así que bueno, nada, quería hablarles un poquito de mi libro y del concepto de la apopesia. Se trata como de crear tu propia religión, de descubrir primero quién sos realmente, qué es lo que te interesa, qué es lo que querés hacer. Y eso tiene mucho que ver con lo que realmente es la apopesia y lo que es ser poeta pop para mí. Poeta pop para mí no es ser alguien que escribe poesía, es ser alguien que crea a partir de su más auténtica necesidad de crear, y que crea algo que realmente sale de su propia búsqueda interior y no de copiar o de crear algo que es moda o de crear algo de seguir una tendencia. No, se trata de ser vos mismo de una manera lo más auténtico posible, ¿no? De no seguir ninguna receta, de solo escuchar tu interior y decir voy a hacer esto que es lo que realmente quiero hacer, más allá de que me vaya bien, de que me vaya mal, de que sea bueno, de que sea malo, de si es tendencia o no es tendencia, si no sé, eso no importa, no le tiene que interesar al poeta pop. El poeta pop es alguien que sigue su más, es muy fiel a sí mismo y sigue su voz interior, sin prestarle atención a nadie. Obviamente uno tiene que leer otros autores, tiene que nutrirse del mundo. Yo no digo que eso esté mal, yo lo hago, pero después, pero crear desde un lugar muy propio, digamos. Y la apopesia es eso, es como hacer tu propia religión, digamos, basada en eso, en crear lo que vos realmente sientas que tenés que crear. Y bueno, eso es nada más lo que quería compartirles por hoy. Después otra vez voy a leer un cuento mío que ganó un premio, que no tiene nada, no es popesía en realidad, eso no está dentro de todo, no está tan relacionado con el concepto de mi obra, que mi obra está diseñada en base a ese concepto de la popesía, que a lo largo de la obra va mutando y se va convirtiendo en otro concepto, que son neologismos, bueno, popesía no lo inventé yo, popesía me lo sugirieron y a mí me gustó porque, como yo decía que yo escribía imbuido en los valores del arte pop, me dijeron, entonces le podrías poner popesía. Y bueno, me lo sugirió Federico Cifuentes, que es un chico colombiano que hablábamos por un grupo de Facebook, que era un grupo de literatura, y él me sugirió ese nombre. De hecho, la frase con la que comienza mi libro es la frase de él, que está después del prólogo, viene después del prólogo, y que dice: almas del desasosiego, uníos, popesía o muerte. De ahí surge mi Action Power
Poesía o Muerte, que es así. Y bueno, todo viene a raíz de la frase de él, ¿no? Y bueno, todo se fue gestando así, medio por internet. La poesía es un neologismo y un concepto que surge de internet. Y bueno, y yo lo inserté en mi obra porque me pareció que la definía bien. Y bueno, y ahora estoy escribiendo ya una segunda novela. Tengo un libro de cuentos que está también en proceso creativo. Los estoy reescribiendo algunos y corrigiendo. Van a ser cuentos y relatos. El segundo libro, en realidad, el libro que le sigue al Diario del Fin de los Tiempos va a ser otro, que todavía no puedo decir el nombre, porque no quiero que me lo copien, porque soy muy obsesivo con los nombres. Soy muy fan de los nombres que se me ocurren para mis obras y no quiero que nadie... Ya me pasó con este libro, que me copiaron el nombre. O sea, salió un libro antes que yo había participado en una antología y mencioné que estaba escribiendo este libro con este título, y después apareció un libro de la misma editorial que se llama Crónicas del Fin de los Tiempos. Si bien no es lo mismo, es casi. Por suerte no es una novela también, así que yo pude editar con este título, que a mí este título se me ocurrió en el año 2008, o sea, mucho antes de ser editado, casi 10 años de ser editado. Cuando yo empecé a escribir las notas que fueron la base de este libro, de esta novela, ya ahí se me había ocurrido el nombre Diario del Fin de los Tiempos. El nombre fue lo primero que se me ocurrió. Así que, bueno, después salió otro libro que se llama parecido, pero que son cuentos o relatos, creo. Así que bueno, no voy a mencionar los nombres de mis próximos libros, ninguno hasta que salgan. Pero bueno, son cuentos, y la segunda novela en realidad va a ser una novela un poquito más corta, va a ser breve, pero va a ser fuerte, un poco más autobiográfica, que bueno, eso no sé cuándo irá a salir, porque va a salir cuando sea el momento y si realmente siento que tiene que salir, porque va a ser mucho más autobiográfica. Esto tiene cosas de mi vida, de mi experiencia de la conciencia, de viajes astrales, hay avistamientos de ovnis en este libro, en el Diario del Fin de los Tiempos. Hay muchas experiencias de la conciencia, así un poco bizarras o raras, que a mí me ocurrieron y que yo las volqué, se las puse al personaje en la historia, pero que me ocurrieron a mí. Pero bueno, casi digo el título. La Nouvelle, que va a ser la segunda novela, aunque va a ser una novela un poquito más corta, va a ser mucho más autobiográfica. Así que bueno, de eso no puedo decir nada. La estoy empezando a escribir, así que estoy aprovechando ahora que estamos un poco encerrados con esto del COVID-19 y bueno, esperemos que en este año pueda tener terminado el segundo libro, el de cuentos, más la novela, que ya está en proceso. Así que acá tengo el borrador, casualmente, en este cuaderno tengo escrito todo lo que es el borrador de la novela, que va a ser más breve de lo que iba a ser en un principio, ¿no? Pero bueno, así que nos estamos viendo en un próximo video. Voy a cortar porque en cualquier momento me interrumpen. Nos vemos, Poesía o Muerte.